Los momentos y los tipos de evaluación. Tenemos como momentos, fíjense bien maestros, para que no nos vayamos a confundir, hay solamente 3 momentos: evaluación inicial, evaluación del proceso y evaluación final. Esos son los 3 momentos de la evaluación, ¿ok? Los tipos de evaluación en función de los momentos es evaluación diagnóstica, la cual permite identificar a los alumnos y establece las bases de la planeación didáctica. Otro tipo de evaluación en función del momento, evaluación del proceso, es evaluación formativa. Ya, esta tiene un carácter cualitativo, evalúa desempeños, valora las estrategias de enseñanza y reconoce los avances de los alumnos. Y tenemos el tercer tipo de evaluación en función de los momentos, en este caso la evaluación final, la evaluación sumativa. Esta tiene un carácter cuantitativo, es decir, se trata ahí sí de asignar notas. Posibilita la calificación y la acreditación y propicia la comunicación de resultados. En este paradigma, acuérdense maestros, nos vamos a centrar en el proceso, ¿ok? Entonces, la evaluación formativa cobra mucha relevancia en este modelo integral. Evidentemente, no podemos echar a andar un proceso si no hay un diagnóstico. Y para comunicar a los alumnos que su desempeño fue óptimo, tenemos la evaluación sumativa, la cual podemos traducir, esos desempeños los podemos traducir en porcentajes o en puntos, tal y como lo demanda el sistema educativo. Pero nosotros de alguna manera, y esto tiene que ver con la planeación didáctica y con la ejecución, de alguna manera debemos hacer que los alumnos perciban que lo más importante es el proceso y no la nota. Y esto también hay que hablarlo con los padres de familia, porque pues ellos van por notas, de alguna manera, ¿no? Entonces, ese paradigma es el que debemos cambiar, maestros. ¿Cómo se evalúa en preescolar? Bueno, en preescolar tenemos un enfoque totalmente cualitativo. Acá en preescolar, maestros, no hay dieces. Acá hay desempeños. Entonces, la evaluación diagnóstica se lleva a cabo al principio del curso y al inicio de cada periodo de evaluación, para conocer las características de cada niño. No si saben leer, si sacaron 10 en educación inicial, que pues eran bebés, no tienen por qué tener 10 o 5. Mientras que en la evaluación del proceso, ya en clases, se efectúa conforme se implementan las situaciones didácticas que se planean. Durante este tiempo, la educadora reúne información en su diario de trabajo. De esta forma, da seguimiento a las situaciones didácticas realizadas con los alumnos. La evaluación final es una evaluación cualitativa. No se asigna una nota numérica o calificación. Solo se redactan los desempeños observados del desempeño de los estudiantes, en este caso de los alumnos de preescolar. Entonces, en preescolar, el enfoque de evaluación es totalmente cualitativo. Por lo tanto, aquí sí, totalmente nos centramos en el proceso y al final simplemente redactamos el nivel de desempeño en el que se encuentran los estudiantes frente a una serie de indicadores también debidamente redactados. ¿Cómo se evalúa en primaria y en secundaria? Bueno, de acuerdo a normatividad, en primaria y secundaria, además del enfoque cualitativo, o sea que también converge aquí, se incorpora un carácter cuantitativo y cobra importancia la evaluación sumativa en estos niveles. Cobra importancia porque administrativamente hablando tenemos que cumplir con esa parte, pero aquí es donde nosotros debemos de alguna manera convencer a alumnos y padres de familia que lo más importante es el proceso, su desempeño, y que la nota va a ser una consecuencia de tener un desempeño óptimo. Los 3 tipos de evaluación se llevan a cabo de manera sistemática a lo largo de los 3 periodos de evaluación y al finalizar el ciclo escolar. La evaluación debe efectuarse a partir de un enfoque totalmente formativo. La evaluación final tiene énfasis en el carácter cuantitativo y cualitativo.
con fines acreditativos, lo que permite comunicar los resultados al estudiante. ¿Ok? Bueno, entonces es la forma de evaluar en primaria y secundaria. Además del enfoque cualitativo, hay un enfoque cuantitativo. ¿Ok? Cobra importancia, cobra relevancia, pero como docentes del siglo XXI, hemos de centrar nuestros esfuerzos en el proceso para asegurarnos, ahora sí, que la nota sea una consecuencia de ese desempeño óptimo. Otros tipos de evaluación. Los tipos de evaluación que vimos es en función de los momentos. Estos tipos de evaluación es en función de quién lo aplica. ¿Ok? Atención. La heteroevaluación es aplicada por el docente. Y ahí participan el docente y los alumnos. Tiene como propósito contar con dos miradas u opiniones sobre los aprendizajes. Contribuir a la mejora de los mismos mediante la creación de nuevas oportunidades. Tenemos la coevaluación. Participan alumnos solamente, ya que pues de alguna manera entre ellos se comunican logros, se comunican también sugerencias y tienen como propósito aprender a valorar los procesos y el desempeño de los pares, con la responsabilidad que esto conlleva, además de representar una oportunidad para compartir estrategias de aprendizaje en conjunto. La autoevaluación. En la autoevaluación participa el alumno y tiene como propósito conocer y valorar los procesos de aprendizaje propios y contar con bases para mejorar el desempeño. Estos tipos de evaluaciones según quien los aplica. La heteroevaluación participa el docente y los alumnos también, porque pues es a ellos a quien les comunica logros y sugerencias. En la coevaluación participan los estudiantes, entre ellos se evalúan, se comunican logros y se dan sugerencias, mientras que en la autoevaluación los alumnos deberán reflexionar respecto a su propio desempeño, identificando qué logros observan en ellos mismos y qué sugerencias se pueden dar para seguir mejorando. Otros tipos de evaluación, bueno, esto ya no son tipos de evaluación, solamente son reflexiones finales. Al contemplar en la evaluación los diversos momentos y tipos de evaluación, debemos formular las siguientes preguntas orientadoras. ¿Para qué evaluaré? ¿Qué voy a evaluar? ¿Cómo voy a evaluar? ¿Con qué instrumentos evaluaré? ¿Cuándo se reunirá la información? ¿Cómo analizaré los resultados obtenidos? ¿Y de qué modo llevaré a cabo la realimentación? En el modelo 2017, maestros, se utiliza el término realimentación en lugar de retroalimentación. ¿Ok? Eso hay que tomarlo en cuenta. Pero estas preguntas orientadoras son interesantes, porque seguramente si en algún momento hemos practicado la evaluación, pues la evaluación tradicionalmente la ocupamos al final del trimestre, el examen bimestral, trimestral. Entonces, eso es una evaluación, maestro, sumativa, porque lo que pretendemos es valorar qué tanto conocimiento adquirió, es solo la parte cognitiva, dejando de lado todo el proceso del trimestre. Entonces, por cada aprendizaje esperado, cuando yo planeo mi clase o mis clases para lograr ese aprendizaje esperado, yo debo reflexionar, bueno, ok, vamos a suponer que el aprendizaje esperado es identifica los sucesos más importantes de la independencia de México. Vamos a suponer que es eso. Entonces, el verbo identifica es nivel taxonómico 1. Solo necesito que identifique. Entonces, voy a planear una situación de aprendizaje donde voy a compartir un video, voy a compartir también un relato y voy a compartir también un documental escrito, vamos a suponer, y a partir de esos del análisis de esas tres fuentes de información, yo voy a solicitar que me hagan un mapa mental donde ellos de alguna manera especifiquen los hechos más importantes que identificaron en la independencia de México. ¿Ok? Ya tengo el producto, ya tengo el contenido, ya tengo el aprendizaje esperado. En ese momento debo preguntarme, ¿para qué voy a evaluarlo? Bueno, pues para verificar si efectivamente demuestran que tienen la capacidad para identificar los sucesos históricos importantes de la independencia de México.
¿Qué voy a evaluar? Voy a evaluar precisamente el aprendizaje esperado, identifican tal, tal, tal. ¿Cómo voy a evaluar? Voy a evaluar de forma cualitativa, porque voy a valorar si tienen la capacidad de investigar y de resumir a la vez, etcétera, etcétera. ¿Con qué instrumentos? Con una lista de cotejo. ¿Cuándo voy a reunir la información? Inmediatamente yo recupere los insumos que ellos me entregaron. ¿Cómo voy a analizar los resultados? Bueno, los voy a hacer en escala, voy a hacer una descripción, voy a hacer un informe. ¿Y de qué modo llevaré a cabo la realimentación? Bueno, les voy a comunicar a cada uno o al grupo qué logros identifico en sus mapas mentales y qué sugerencias les doy para que sigan mejorando. Listo, más. Ya con eso complemento la planeación con la evaluación. Ahora, la evaluación no debe convertirse en un acto concreto que se realiza una vez terminada la formación. Es decir, como el ejemplo del final del trimestre, ya acabó, ya listo la evaluación. Debe ser un proceso que acompaña el aprendizaje. Si se convierte en un acto aislado, corre el peligro de no ser rigurosa, ya que las variables que condicionan ese momento son tantas y tan potentes que no se puede garantizar la validez. Y aquí entra un dicho de una de mis profesoras cubanas hace mucho tiempo, que nos decía o nos dijo, lo que no se evalúa se devalúa. Por eso es que los alumnos dicen, bueno, profe, ¿esto vale puntos? No, pues no, pues no le echo ganas, ¿no? Lo que no se evalúa se devalúa, ¿ok? Entonces tenemos que convertir la evaluación en un proceso inherente a la planeación, ¿ok? No debe ser algo aislado, que se hace al final del tema o al final del trimestre, ¿ok? Esa consigna, maestro, nos debe quedar. A la primera iglesia existía una deidad venerada por ancestros. Allá por el año de 1850 se hallaba una estatua en la cima de un cerro. Chan es señor del monte, guardián del pueblo, alzando el árbol de la vida ante el cielo.